Es Dios que te tiene ahí en ese momento al frente de ese computador, de ese televisor. Es Dios que te tiene al frente de ese celular en este momento, porque Dios quiere hablarnos, hermanos, porque Dios está interesado en motivarnos, en impulsarnos, en darnos su fuerza en medio de este tiempo. Bendito sea Dios. Hay una palabra de Dios, porque es con la palabra, mis hermanos amados. Dios hizo los cielos con la palabra. Dios creó todo en la tierra con el poder de su palabra. Y en esta noche hay una palabra que va a generar vida a nuestras almas, a nuestros corazones, pero también a nuestras finanzas. Gloria al Señor. Y yo quiero que vayamos por favor al Evangelio de Juan, por favor, rápidamente. Vamos al Evangelio de San Juan. Vamos a disfrutar la palabra de Dios. Vamos a degustar hoy la palabra del Señor en San Juan. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1, leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y dice, y después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos de esta manera. Está el Señor, ya fue a la cruz, ya murió y ahora resucitó. Y de eso habla Juan 21, de los hechos del Señor Jesucristo resucitado. Verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Fracasaron. Eran pescadores, tremendos pescadores, hombres de pesca, hombres de mar. Eran los discípulos del Señor. ¿Recuerdan ustedes que antes de encontrarse con el Señor en las playas de Galilea, en la primera oportunidad, cuando Pedro tenía las redes vacías? Ahora Pedro no conocía a Jesús y sus redes estaban vacías. Pero luego tiene un encuentro con el Señor y entonces sus redes se llenan. Ahora el Señor va a la cruz y los discípulos se desaniman. Los discípulos, mis hermanos, se sienten frustrados. Ellos piensan que todo terminó. Jesucristo ha muerto. Todos lo vieron colgado de ese madero. Todos lo vieron morir allí, en el monte de la calavera. Ellos habían oído. El Señor les había dicho que Él resucitaría. Pero de oírlo a creerlo hay mucha distancia. Y los discípulos desanimados tomaron la decisión de irse a pescar, de volver a las redes, de volver a su trabajo. Y toda la noche se reunieron sus discípulos y estuvieron en el mar. Y toda la noche estuvieron trabajando intensamente en una barca, dice la palabra del Señor. Y aquella noche no pescaron nada, fracasaron. Diga conmigo, fracasaron. Y en el verso 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y el Señor les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Amén y amén. Gloria a Dios. Una cosa, hermanos amados, es una barca con Cristo y otra cosa es una barca sin Cristo. Una cosa es un corazón sin Cristo y otra cosa muy diferente es el corazón de un hombre con Jesucristo el Señor. Un hombre que puede decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. A alguien que ni siquiera le importe y que ni siquiera crea en el Dios verdadero, en el único y maravilloso Dios verdadero.
Una cosa, hermanos amados, es estar trabajando con Cristo y otra cosa es trabajar sin Cristo. Y vemos que en el primer encuentro Pedro tenía sus redes vacías. Y ahora, mis hermanos, cuando Pedro pensó que ya todo había terminado, que hasta ahí había llegado su ministerio, porque Pedro pensaba que hasta ahí había llegado su ministerio. Jesucristo murió, lo enterraron, fueron a la cueva, allí lo dejaron, pusieron la piedra, mis hermanos, y ya no había nada para Pedro y los discípulos, todo había terminado, todo había culminado. Ahora ellos iban a volver a las redes, iban a volver a la pesca, y están en pesca, mis hermanos, vuelven a la pesca, pero sin el Señor. Y sin el Señor, dice que toda la noche lo intentan, toda la noche se esfuerzan, como la primera vez, pero no pescan nada, no sacan nada. Y dice que no obtuvieron nada, fracasaron como pescadores, fracasaron en su trabajo. Y ahora se suma un fracaso más a ese sentimiento que ellos tenían de frustración por la muerte, ese dolor por la muerte del Señor. Ellos están heridos, ellos están frustrados, ellos están pasando uno de los momentos más difíciles en sus vidas. Tal vez como nosotros hoy, estamos viviendo un momento difícil, estamos viviendo un momento angustioso, un momento duro, porque no podemos negar una realidad, que este es un momento duro para toda la iglesia del Señor. Pues la palabra de Dios habla de este tiempo como el principio de dolores, mis hermanos amados, para que pueda venir el gran acontecimiento del reino celestial, que es el arrebatamiento de la iglesia. Así que estos hombres, mis hermanos, fracasaron toda la noche y no cogieron nada, no tenían nada, sus redes vacías, la barca vacía, no había nada que hacer. Pero de un momento para otro, dice la palabra del Señor, que cuando iba amaneciendo, vino Jesús y les dijo: hijitos, desde la playa, ellos están mar adentro, y desde la playa el Señor les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Por supuesto que no tenían absolutamente nada. Y le respondieron: Señor, no tenemos nada. Él les dijo: echen la red a la derecha. ¿Sabe a mí qué me impresiona? Me impresiona que ellos trabajaban y se esforzaban y no sacaban nada. Pero el Señor ya estaba con ellos, porque Jesús había resucitado. Pero trabajaban, mis hermanos, en sus fuerzas, sin la dependencia del Señor. Ellos solamente pensaban que ya todo había acabado y ahora estaban pescando en sus fuerzas. Y es que en nuestras fuerzas fracasaremos siempre, mis hermanos. Y por eso yo quiero predicar un tema esta noche que he titulado Levantándome del fracaso. Los discípulos estaban en fracaso. ¿Y sabe algo? La palabra fracaso significa falta de éxito. Ellos no estaban teniendo éxito en la pesca. Era un fracaso. Toda una noche, toda esta cantidad de pescadores metidos en un barco pesquero, trabajando sosegadamente. Pero dicen que cuando amaneció, cuando rayó el alba, no habían cogido ni una guarupaya, no tenían nada. Eso se llama fracaso. Y el significado de la palabra fracaso es falta de éxito, mis hermanos. No, yo quiero que tenga claro esto. La palabra fracaso no significa derrota. La palabra fracaso significa falta de éxito. No significa derrota como nosotros estamos acostumbrados a llamar el fracaso. Los fracasos definitivamente no son derrotas. Los fracasos, mis hermanos amados, solamente el fracaso es solamente algo que nos obliga a buscar ahora unas nuevas metas, algo que nos obliga, un fracaso. Cuando el fracaso llega a nuestras vidas, no es que estemos derrotados,
Simplemente es que no estamos teniendo éxito en el trabajo, en el estudio, en el ministerio, que no esté teniendo éxito con mi empresa. Pero cuando un cristiano fracasa en algo, inmediatamente en lo que tiene que enfocarse es en el colocarse nuevas metas y mayores metas y metas más grandes, objetivos más grandes, mis hermanos amados. ¿Saben que alguien dijo por ahí que el fracaso era el condimento que mejor sabor le daba al éxito? El fracaso es un condimento, definitivamente. Bendito sea Dios. Y los discípulos en ese momento estaban pasando por el fracaso. No tenían nada que comer. Y cuando uno está frustrado, cuando uno se siente solo, cuando uno se siente derrotado, cuando se nos acaba el ánimo y las cosas nos salen mal, y aparte de eso tenemos el estómago vacío, ay, Dios mío santísimo, ahí sí que nos vamos a sentir mucho peor. ¿Cuánto dicen amén? Porque es muy duro, hermanos. Y esta gente estaba fracasando en lo único que sabían hacer y tenían el estómago vacío y se sentían ahora solos, se sentían ahora fracasados. Ellos habían perdido a su Señor, habían perdido la esperanza, mis hermanos. Ellos pensaban que Jesús todavía estaba muerto. Así que cuando nosotros tenemos fracasos, cuando cualquier ser humano entra en un tiempo de fracasos, en una temporada de fracasos, inmediatamente va a empezar a tener unas reacciones negativas. Empezamos a tener reacciones, mis hermanos, pesimistas, negativas. Y empezamos cada uno de nosotros a hacernos nuestros propios argumentos. Una persona con fracaso, lo primero que dice es: Dios no está conmigo. Dios no está conmigo. Dios se olvidó de mí. A mí, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque el Señor me abandonó, porque el Señor no escucha mis oraciones. Tanto tiempo que tengo orando, tanto tiempo que tengo clamando, tantos años que he trabajado, tantos años que me he esforzado, y digo, en este momento me siento fracasado. ¿Cuánta gente que se siente hoy fracasada, hermanos? ¿Cuántos hermanos se sienten hoy fracasados? ¿Y qué es lo que nos hace sentir más fracasados hoy? A muchos de nosotros. Tal vez que hoy no tenemos una casa, tal vez que hoy no tenemos un negocio, tal vez hoy no tenemos un peso en el banco, tal vez incluso hoy no tenemos trabajo, tal vez hoy estamos como los discípulos, no tenemos nada. Cuando no tenemos nada, ese no tener nada, mis hermanos, nos lleva al fracaso. Y ese sentirnos en medio del fracaso nos lleva a decir: Dios no está conmigo, Dios se olvidó de mí. Los discípulos se sentían solos. En Juan 21:4 dice la palabra: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. A los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús estaba con ellos. Aunque estaba en la playa, Él estaba cuidando de ellos. Pero ellos no lo veían, porque ellos estaban pescando en la noche y ellos no lo veían. Y tal vez en este momento, tal vez este tiempo sea tu peor noche y no ves al Señor. Y no lo vemos porque el COVID, porque la ruina, porque la pobreza, porque los fracasos. Y tal vez es una noche muy oscura para algunos de nosotros. Y pensamos: el Señor no está conmigo. Pero yo quiero decirte algo. Los discípulos nunca lo vieron, porque estaban en la noche. Tal vez en este momento que tú estás en la peor de tus noches, tú tampoco lo veas y te sientas solo. Pero hoy quiero recordarte que la única manera de ver al Señor Jesucristo a nuestro lado es por la fe en su promesa.
es que Él nos hizo una promesa. Y Él prometió que nunca nos dejaría solos. Aló. Gloria a Dios. ¿Sabe que nosotros los seres humanos tenemos unas reacciones negativas cuando tenemos fracasos? Y una de nuestras peores reacciones negativas, hermanos, es que nos molestamos con Dios. Hay mucha gente que se molesta con Dios. Y dicen, ¿para qué? Me siento solo, Dios no está conmigo, estoy de fracaso en fracaso. No voy a volver a orar. No voy a volver a leer la Biblia. No voy a volver a conectarme ahí con ese pastor. No quiero saber nada más de Dios. No voy a volver a ofrendar. No me voy a distanciar de esos pastores. Porque cuando llegan los tiempos, los momentos de fracaso a nuestras vidas, entonces, hermanos amados, nos molestamos. Y nos molestamos con Dios. Porque le echamos la culpa a Dios de nuestros fracasos. ¿Aló? Mucha gente desafortunadamente haciendo estas cosas, teniendo esas actitudes para con el Señor, hoy en día se han convertido en los peores enemigos del Evangelio y los peores enemigos de Dios. ¿Sabe que no hay nada más frustrante? No hay nada que nos cause más, ni nada que nos cause más dolor a nuestro corazón que sentir que alguien nos abandona. Hoy, mientras un joven, un barbero me arreglaba mi cabello, él empezó a hablarme y a contarme de su pasado. Y me contó que cómo su papá lo abandonó, que nunca estuvo con ellos. Digo, mi papá es mi abuelito, el que me crió. Pero ese señor, yo lo detesto, lo aborrezco. Un día vino a buscarme a la casa de mi abuelita y me traía una cantidad de cosas, de dinero y de regalos, pero yo ya estaba grande y mi abuelita me dijo, recíbale, mi hijo, que es su papá. Y me dijo, ¿sabe una cosa? Yo ni levanté los ojos porque no quise conocerlo, no quise ni verlo. Y solo le dije a ese señor, usted no es nada de mí. Yo tengo un papá y mi papá es mi abuelo. Y por el camino que vino, regrésese, por favor, porque con usted no quiero hablar. Porque no hay nada que cause más dolor en nuestro corazón, mis hermanos, que sentirnos abandonados. Y yo quiero decirte esta noche a todos mis hermanos, a toda la iglesia, que ninguno de nosotros ha sido abandonado por el Señor, que jamás el Señor nos abandonará. Nunca el Señor nos abandonará, mis hermanos. Simón y sus compañeros, y ahí estaba Natanael, al cual el Señor le dijo, tú eres un verdadero judío. Hermanos, allí estaban en medio del mar, pescando, trabajando, y aunque ellos no lo sabían, el Señor estaba ahí con ellos. Aunque no pescaban nada, ahí estaba el Señor cuidando sus vidas. Y usted no me puede decir a mí que en medio de esta pandemia el Señor no ha cuidado su vida, el Señor no ha cuidado su familia, el Señor no ha cuidado su salud. En medio de todo esto, el Señor está cuidándonos. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:20, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor para nosotros. Yo estoy con ustedes. El Señor está con nosotros. A veces nos sentimos solos, abandonados, porque las cosas no nos salen bien. Pero ese es el momento de recordar la promesa de Dios, de recordar que Él no nos miente. El Señor nos dice en su palabra, mis hermanos, una promesa para nosotros, para sus hijos, para su iglesia. Y estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. ¿Saben que los discípulos no habían pescado nada? Estaban en la peor noche. Y por eso en ellos se desarrolló un espíritu de miedo.
un espíritu de temor. Se desarrolló en ellos un espíritu de duda, de complejo. ¿Sabe que cuando tenemos frustraciones, cuando tenemos fracasos, inmediatamente aparece la frustración y entonces aparecen los complejos en nosotros, mis hermanos? Y nos volvemos personas negativas, nos volvemos pesimistas. Entonces queremos abortar el ministerio, queremos abortar el negocio, queremos abortar el matrimonio. En medio de esto, en medio de todo esto que está ocurriendo en este momento, la gente está abortando sus relaciones, se están divorciando. En lugar de pasar, mis hermanos, esta tempestad, tomados de la mano del Señor a través de la oración y fortaleciéndose en el Señor y creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Porque falta confianza en Dios, porque se acabó la fe en la palabra del Señor. Porque es cuando fracasamos, cuando vienen los fracasos a nuestra vida, nos sentimos fracasados, mis hermanos, entonces aparece el pesimismo. Pero la palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice la palabra de Dios: el Señor, nuestro Cristo, no nos ha dado espíritu de cobardía, de pesimismo, de negativismo, de complejos. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, de pusilánimes, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Eso, mis hermanos, eso es lo que el Señor ha puesto en nosotros. Bendito sea Dios. Eso lo puso el Señor en nuestro ADN. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Pero los discípulos estaban allí en medio del fracaso. Y yo te estoy hablando, pero tú dices: pastor, me siento todavía mal. Siento una frustración terrible. ¿Cómo, pastor, cómo puedo lidiar con esto que siento? Me siento fracasado. Me siento viejo. Se me pasó la vida y no hice nada. No tengo una pensión. No tengo una casa donde meter mi cabeza, donde pasar mi vejez. Pastor, ¿cómo puedo lidiar con mis sentimientos de fracaso? Y tengo que empezar entendiendo, mis hermanos, que muchos de nosotros estábamos como estamos. Porque durante años vivimos una vida de religiosidad, pero nunca vivimos una vida de verdadera dependencia de Jesucristo. Y eso es tremendo. Pero yo le voy a decir algo esta noche de parte de Dios. Yo le voy a decir cómo lidiar con ese fracaso. En medio de esta temporada, en medio de toda esta dificultad que hay, en medio, mis hermanos, de todas estas leyes tan contrarias, en medio de toda esta actividad que se está levantando para empobrecer al mundo entero, en medio de todo esto, yo quiero decirte de parte de Dios que si tú aprendes en este tiempo y lo aprendes rápidamente a la dependencia, a depender del Señor, depender del Señor para pagar la luz, para pagar el agua, depender del Señor para traer una libra de arroz, depender del Señor para comprar un comino hasta poder obtener una casa. Depender del Señor. ¿Quién depende de Dios? Aquel que pasa tiempos de calidad, de rodillas, horas. Aquel que se deleita en su Señor. Es que muchos de nosotros estamos como estamos por nuestra falta de dependencia de Dios. Estamos tan vacíos. Caminamos tantos años en nuestras fuerzas, mis hermanos. Nuestro cristianismo se desarrolló tantos años
pero sin oración, sin una vida disciplinada en nuestra devoción. Pero aún así este es un tiempo de gracia, un tiempo de benevolencia divina, que si vamos al secreto, mis hermanos, Dios enviará el socorro en este tiempo para todos aquellos que aprendamos a depender del Señor. Los discípulos habían perdido su dependencia mientras caminaban con Jesús. Ellos dependían para todo de Él, para el desayuno, el almuerzo, la comida, la ropa, los zapatos, la crema dental. Ellos dependían del Señor. Era el Señor el que les proveía todo lo que ellos necesitaban. Y es el Señor el que nos va a proveer en ese tiempo, iglesia, todo lo que nosotros necesitamos. Pero para eso necesitamos aprender a lidiar. Tenemos que lidiar con esta situación. ¿Y cómo voy a lidiar con esta situación? Lo primero que tengo que hacer, dependencia del Señor Jesucristo. Aprende a depender del Señor. Pastor, ¿cómo es depender? De rodillas en tu cuarto. Cierra la puerta, entra a tu cuarto y tu Padre que ve y oye en el secreto te recompensará al público. De rodillas ante tu Rey, de rodillas en oración, de rodillas, mis hermanos, clamándole al Señor. Gloria a Dios. Lo segundo que vamos a hacer para poder lidiar con esta situación es que tenemos que reconocer nuestra condición. Versículo 5 dice la palabra de Dios: y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le dijeron, no tenemos nada. ¿Cómo estás? Y yo te pregunto hoy, ¿tienes de qué comer? ¿Está tu nevera llena de mercado? ¿Está toda la cena llena de mercado? Te puedo decir hoy, oye, hermano, ¿tienes algo que comer para que me invites mañana a almorzar con toda mi familia? En la familia solo somos 100. El Señor les preguntó, hijitos, ¿tienen algo que comer? Ellos fueron sinceros, ellos dijeron, no tenemos nada. Ellos fracasaron. Pescadores profesionales, pero fracasados. Y yo quiero decirle algo, iglesia. No es vergonzoso intentar y fracasar. No es vergonzoso que intentes y hayas fracasado. Y ese negocio se cerró. Tal vez empezaste un negocio, intentaste vendiendo arepas, intentaste vendiendo empanadas, intentaste vendiendo arepas sin sal, intentaste vendiendo huevos, y has hecho muchos intentos y has fracasado. Pero esos fracasos, lo último que tienen que ocasionar en tu vida es vergüenza. No te avergüences del fracaso. Bendito sea Dios. Porque el fracaso, mis hermanos, es utilizado por Dios. Yo quiero decirle esta noche, hermano, quien nunca fracasó es porque nunca lo intentó. Y si nunca lo intentó, mi hermano amado, esa persona sí ya está derrotada. Pero quien lo intenta y fracasa, no importa cuántas veces lo intentes, sigue intentándolo. Porque te garantizo que el tiempo de tu éxito está cerca. Acuérdese de Thomas Edison. Todo el mundo era un pésimo estudiante. Y aparte de eso, él empezó a trabajar sobre la bombilla. Y empezó a trabajar y a hacer experimentos. Y escúcheme esto, tuvo más de 1000 fracasos. Thomas Edison fracasó más de 1000 veces. Reunía a la gente de su ciudad, reunía a los doctos, reunía a los ricos, ya tengo la solución. Y cuando todos venían, el experimento estallaba. El asunto le salía mal. El hombre fracasaba. Y fracasó más de 1000 veces. Y después de las 1000 veces de haber fracasado, logró, mis hermanos amados, inventar la bombilla. Bendito sea Dios. Y nosotros no nos vamos a cansar. Y nosotros no nos vamos a cansar de seguir intentándolo. Diga amén, por favor.
Escuche los consejos. Proverbios 11:14 dice la poderosa palabra de Dios. Proverbios 11:14 dice la palabra del Señor: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15:22 dice la palabra del Señor. Dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la humildad de consejeros se afirma el hombre. Gloria al Señor. Escuche los consejos, pero no escuche cualquier consejo. Escuche el consejo de Dios. Escuche el consejo divino en este tiempo, mi hermano. Pida una consejería. Métase a orar, métase en un ayuno. Pídale a Dios que le hable. Hable con sus pastores. Bendito sea el Señor. Exponga los casos. Escuche consejos, pero escuche consejos de gente de Dios, que le puedan traer una palabra de Dios que usted está necesitando. Bendito sea el Señor. Obedezca a Jesucristo. ¿Cómo lidiar con el fracaso? Apartémonos de la desobediencia. Apartémonos de la apostasía, mis hermanos, de la apostasía teológica. Apartémonos de la apostasía inmoral. Apartémonos de la desobediencia. No pelees con Dios, no discutas con Dios. No responsabilices a Dios. Inténtalo otra vez. Hazlo otra vez. Vuelve a hacerlo. Empieza otra cosa. Emprende a otra cosa. Hazlo. No tengas miedo. No seas pesimista. Los fracasos solo son peldaños que Dios usa, mis hermanos, para llevarnos al éxito. Yo quiero hablarle a todos esos hermanos, pastores que en este momento están pasando dificultades, momentos difíciles, que tuvieron que cerrar sus auditorios, que en este momento ya no tienen auditorio, que trabajaron durante años y tenían unas sillas, un sonido, un auditorio, su amor por el Señor, su fe en el Señor. Hermanos amados, hermanos pastores, este es el tiempo para botarnos de rodillas delante de Dios. El Señor te va a dar, Dios va a hacer algo, va a venir el socorro de Dios, va a venir la ayuda de Dios. El fracaso no nos podrá destruir. Los fracasos nos van a llevar a metas más altas. Los fracasos nos van a llevar a propósitos más altos. Gloria a Dios. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Vamos a ver 5 habilidades para avanzar a pesar del fracaso. Con estas 5 habilidades vamos a avanzar en este tiempo. Gloria al Señor. Pero yo quiero recordarles que todo genio, antes de ser un genio, fue un fracasado. Usted mira todos los genios, tanto en la pintura, en la música, en la ciencia, todos los genios, mis hermanos. Albert Einstein fue un terrible fracasado, lo echaban de las escuelas, era un pésimo alumno. Albert Einstein, mis hermanos, el creador de la teoría de la relatividad, era un terrible fracasado. Los grandes genios de la tierra primero fueron grandes fracasados, bendito sea Dios, pero luego por su perseverancia, porque volvían a hacerle, porque volvían a insistir. Y si usted ha vuelto a insistir, yo lo felicito en el nombre del Señor Jesucristo, porque usted va a tener éxito. Y esos fracasos usted se dará cuenta que solo le sirvieron para llegar a un lugar mucho más alto del que usted había pensado que podía llegar. Gloria a Dios por eso. Así que lo primero que no vamos a hacer es, no vamos a aceptar el fracaso. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Y un escritor famoso dijo: un hombre es prácticamente todo lo que cree. Un hombre es lo que cree. Escuche esto. Un hombre es lo que cree, pero también, hermanos, el carácter de ese hombre está formado por sus pensamientos. Y lo único que aquí no podemos permitirnos nosotros como hijos de Dios es tener pensamientos negativos,
Tenemos que tener pensamientos, mis hermanos, pensamientos de Dios, pensamientos de bien, pensamientos de edificación, gloria a Dios. No podemos entrar en el sendero de los pensamientos de derrota. Recuerde la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria a Dios. El fracaso no es algo personal, el fracaso es algo circunstancial, es algo del ambiente, es algo del momento. En este momento hay muchas personas que están fracasando, pero también hay muchas otras que están teniendo éxito. Así que nosotros tenemos que tener esto bien claro. Romanos 8:37 dice que en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Bendito sea Dios. Vamos a tener éxito, iglesia. Los sueños, la visión, los propósitos de Dios, las metas. Vamos a tener éxito. Claro que vamos a tener éxito. Y usted me pregunta, pastor, ¿por qué me dice que voy a tener éxito? Si nos mantenemos con pensamientos positivos, si nos mantenemos con pensamientos de victoria, de la victoria que Cristo Jesús nos puede dar, si nos mantenemos esforzándonos y siendo valientes en medio de este tiempo. Yo quiero llamar a la iglesia al esfuerzo y a la valentía en medio de este tiempo difícil. Este es el momento para mostrar, mis hermanos, el carácter de verdaderos hijos y guerreros de Dios. ¿Aló? Segundo, el carácter es algo temporal. Isaías 54:7 dice la palabra de Dios. El fracaso es algo temporal. Isaías 54:7, leemos la palabra del Señor y dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Ahí está la palabra. Así que uno de los peores engaños de Satanás es hacernos creer que ya estamos derrotados. Uno de los peores engaños que el diablo viene a ocasionarnos en medio de este tiempo a la iglesia del Señor es que ya estamos derrotados, que ya no tenemos nada que hacer, que ya no van a haber iglesias, que ya no van a haber eventos, que ya no la gente no se va a convertir, que ya estamos derrotados, que ya no hay nada que hacer, que no vamos a alcanzar a hacer nada. El enemigo viene con ese tipo de pensamientos. Que no lo intentemos más, que no intente un negocio, que no intente edificar, que no intente construir. Hermanos, tenemos que estar produciendo, edificando, echando para adelante hasta que Cristo se manifieste y venga por nosotros. Que el día que el Señor venga y lo encuentre a usted con el overol, con el casco, con la pica en la mano. Bendito sea Dios. Todo el mundo trabajando, produciendo, echando para adelante, esforzándonos, siendo valientes en medio de este tiempo. El fracaso es algo temporal, mis hermanos. No hemos perdido la batalla. La batalla no está perdida. Nosotros como hijos de Dios ganaremos, tendremos victoria en esta batalla. Cada fracaso es un escalón al éxito. Proverbios 24:16. Proverbios 24:16 dice la palabra: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y volverá a levantarse. ¿Sabe una cosa? Uno de los peores problemas que tenemos los colombianos es que le hemos abierto la puerta al conformismo. Le hemos abierto la puerta a eso, al conformismo. Y somos conformistas. Nos conformamos ante las dificultades, ante los problemas, ante las crisis. Nos conformamos, mis hermanos. Y eso lo vemos aquí en Colombia en todas las áreas. Una de las áreas es en los deportes. Yo he escuchado por ahí una frase muy famosa, la gente dice: el chiste no es ganar, el chiste es competir. Y yo quiero decirle que usted está diciendo una gran mentira, porque si usted está diciendo que va a competir, nadie compite para perder. Cuando alguien compite, compite para ganar. Así que el conformista va a decir: el chiste no es ganar, el chiste es competir. Pero esto es una mentira, esto no es cierto. Hermanos,
Cuando alguien compite, va a ganar, quiere el trofeo, quiere el premio. Nadie compite para perder, no es así. Así que este tipo de personas no van a salir del fracaso, porque están conformes, se han conformado al fracaso permanente. Cuarto, mientras más grande la visión, mientras tu visión sea más grande, mayor será tu preparación. Deuteronomio 8:2 dice la poderosa palabra de Dios. Deuteronomio 8, verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te acordarás de todo este camino. ¿Qué está haciendo Dios ahorita? Probando el corazón de la iglesia, probando el corazón de sus hijos, preparando nuestros corazones, mis hermanos amados. En este momento vienen tiempos donde la gente no tendrá trabajo ni podrá trabajar. Esto se va a intensificar y cada día que pase se va a poner más difícil para el mundo y para esa iglesia mediocre, para la iglesia carnal. Pero la iglesia espiritual, la iglesia de oración tendrá abundancia de todas las cosas en su casa, porque el Señor estará proveyéndole. Bendito sea Dios, porque Dios es fiel, hermanos amados. Lo dice la palabra del Señor, bendito sea Dios. Así que, para poder cumplir una misión, Dios nos trajo a esta tierra y nos puso aquí con una misión. Y para poder cumplir una misión, sea difícil o sea fácil la misión, necesitamos preparación, una buena preparación, gloria a Dios. Así que dependiendo del nivel de mi preparación y de mi entrenamiento, Dios podrá cumplir sus propósitos en mí. En este momento estamos en una preparación, estamos en un entrenamiento. En este momento tenemos que echarle mano a la fe. Mis hermanos, viene un tiempo muy cercano ya donde la gente del mundo tendrá dinero, pero no habrá alimentos. De nada les servirá tener dinero porque no va a haber alimentos que comprar. Viene una hambruna mundial. Pero en medio de la hambruna dice el Señor que su iglesia estará saciada, su iglesia tendrá provisión abundante. Bendito sea Dios, pero tiene que ser una iglesia espiritual, tiene que ser una novia fiel, tiene que ser una iglesia leal, una iglesia santa, una iglesia comprometida con su novio. Recuerde que está comprometida para unas bodas, bendito sea Dios, y jamás el novio va a abandonar a esa novia fiel. Pero esos infieles van a tener muchos problemas en este tiempo, mis hermanos. Así que preparación y entrenamiento son necesarios para poder cumplir la misión que Dios nos ha establecido. Y el quinto y último punto que tenemos, mis hermanos, en esta noche, 5 habilidades que debemos usar para avanzar de los fracasos. Mantén tus ojos en el poder de Dios y no en tu propio poder. Segunda de Corintios 12:9, vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Dice la poderosa palabra de Dios. 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, te dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades, dice la palabra. Y yo quiero que esa noche se le grabe esta frase, por favor. Y con esta frase yo quiero terminar. Quiero que se le grabe esta frase en este momento, hermanos. Tengan en cuenta solo una cosa: el fracaso, escúcheme bien, el fracaso y el éxito dependen solamente de una persona. Otra vez, quiero que ponga su atención. El fracaso o el éxito depende de que alguien sea un fracasado o de que alguien
tenga éxito, depende de una persona, una sola persona. Y esa persona se llama Dios. No eres tú, no son tus capacidades, no es tu inteligencia. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien te puede levantar, o es Dios quien te puede humillar. Porque el altivo será quebrantado, pero el humilde será levantado por la mano de Dios. Así que tanto el éxito como el fracaso dependen solamente de una persona, de la persona de Dios. Bendito sea el Señor. Tremendo esto, mis hermanos. Y todo esto es únicamente debido al cumplimiento de los propósitos del Señor. Dios tiene establecidos propósitos para Él, para su reino, para su gloria, para su grandeza, de acuerdo a sus fines. Bendito sea Dios. Así que cuando alguien se doblega, se rinde, se santifica y va de rodillas delante de su Rey, mis hermanos, esa persona será enaltecida por la mano de Dios. Terminará el tiempo del fracaso. Ha aprendido la dependencia del Señor. Si usted en medio de esta pandemia sigue durmiendo, sin oración, sin madrugar, sin tiempos de calidad con Dios, y está pasando fracasos, hermano, eso es por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestra altivez, que nos creemos que somos los consentidos del Señor, y eso no es así. En esta pandemia y en medio de toda esta dificultad que se ha creado, hermanos amados, en medio de todas estas crisis, en medio de todo esto, tienes que aprender tu dependencia absoluta de Dios. Juan capítulo 21, y con esto terminamos. Juan capítulo 21 dice la poderosa palabra del Señor. Jesús les preguntó, ¿tienen algo que comer? Ellos dijeron, no tenemos nada. Y entonces el Señor les dice, echad las redes a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando ellos escucharon la voz del Señor y obedecieron la voz del Señor, hijitos, echen la red a la derecha y hallaréis. Ellos lo escucharon y obedecieron, y dice que la red se llenó y se rompía. Si tú oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, sino obedezcamos la dirección del Espíritu Santo, y entonces nuestras redes se llenarán. En ese tiempo, en ese mar, no había peces, no había un solo pez, hermanos amados. Pero el creador de los peces, el dueño de los mares, dio una orden, y entonces los peces obedecieron, y hubo abundancia. En medio de todo esto, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de la naturaleza, de las plantas, de las cosechas, mis hermanos, tiene el poder para bendecir de una manera especial su alacena, su vida, por mantener su casa, mantener su familia, mantenerlo usted en medio de la abundancia. Bendito sea Dios. Pero se necesita oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios para salir del fracaso. Recuerda, es Dios. Solamente depende de Dios el que alguien fracase o el que alguien tenga éxito. Así que, bueno, levantémonos del fracaso, quitémonos esos sentimientos de pesimismo, arranquémonos todos esos sentimientos, mis hermanos, esos sentimientos negativos, pesimistas, de dudas,
pensamientos contrarios a lo que establece la palabra del Señor. No miremos esta realidad, miremos la realidad del reino de Dios, no la realidad de este mundo, hermanos, porque este mundo está a punto de terminar, de desaparecer, de fenecer. Bendito sea el Señor. Así que les invito a todos a que nos levantemos y entendamos que los fracasos no son derrotas, hermanos. Los fracasos son temporales, son circunstanciales, y los hijos de Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Levantémonos en el nombre de Jesús en la dependencia real de Dios a través de tiempos de calidad en oración con el Señor. Bendito sea Dios.